Hay macros que son esenciales, que necesitamos ingerirlos porque el cuerpo no es capaz de producirlos a partir de otros elementos, pero hay otros macros que no son esenciales. Y en este caso, por ejemplo, tenemos los carbohidratos. Lo que pasa que, si me llevas escuchando un tiempo, siempre recomiendo la ingesta de un mínimo de carbohidratos para rendir, para ganar masa muscular, para todo esto. Y es aquí donde entra un poco la polémica. Personas que, por ejemplo, hacen ayuno intermitente, que hacen cetosis, y me comentan, ya, pero es que no hace falta ingerir carbohidratos para lo que dices, para rendir, para ganar músculo. Con una cetosis se puede hacer perfectamente, no hace falta ingerirlos. Bueno, pues hoy te quiero hablar un poco acerca de por qué recomiendo y sigo recomendando el uso de carbohidratos para estos objetivos. Y por qué no deberías de tenerlos miedo, que muchas personas tienen miedo a este macro pensando que van a engordar, pensando que se van a pasar de grasa, y todo lo contrario, si somos personas activas que entrenamos, que llevamos una vida todo lo contrario a ser sedentaria, pues no tenemos por qué tenerles miedo. Así que, lo dicho, estás en The Lifter, soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y aquí charlamos acerca de levantar hierros, material para entrenar en casa, hábitos y en general cualquier cosa relacionada. Te dejo los enlaces a mi web en las notas del episodio y también a la newsletter. Entonces, lo dicho, a ver, la cetosis, pues la cetosis está bien, pero para momentos puntuales. Yo no la recomiendo para momentos prolongados, principalmente porque es cierto que podemos vivir perfectamente cetosis, pero si fuera algo con lo cual un proceso eficiente con el que mantenernos, con el que rendir, con el que estar bien físicamente, sería un proceso del cual no se saldría de forma tan sencilla. Entrar en cetosis requiere de eliminar por completo o casi por completo los carbohidratos y salir de la cetosis, a poco carbohidrato que comas vas a salir. Entonces, si comparamos ciertas estrategias nutricionales, es evidente que hay algunas en las cuales podemos mantenernos más o menos más relajados y hay otras en las que no. O sea, si por ejemplo comemos cierta cantidad de carbohidratos, podemos mantenernos más relajados en torno a que no pasa nada si comemos un poco más, un poco menos, un poco más de grasa, un poco menos. Pero es cierto que si intentamos mantenernos en cetosis, a poco que comamos de carbohidratos y salimos a una cena por ahí, a un evento, a un cumpleaños, a lo que sea, ya tenemos que estar mirando lo que comer porque si no, nos vamos a salir. Entonces, a nivel de estrés de llevar un enfoque u otro, es evidente que el llevar un enfoque de cetosis es, en cierta medida, más estresante. Principalmente por eso, porque por poco que nos despistemos, vamos a salir. Pero además es que no es eso. He dicho que los carbohidratos no son esenciales, o sea, podemos producir glucosa a partir de otros procesos, pero es un proceso poco eficiente. Es cierto que podemos vivir consumiendo proteína y consumiendo grasa. Y podemos hacerlo bien. ¿Podemos rendir? Bueno, pues en parte también. ¿Podemos ganar músculo? Pues también se puede ganar músculo. Incluso estando en déficit calórico se puede ganar músculo, aunque muchos digan que no. ¿Pero es un proceso eficiente? Pues no, no es un proceso eficiente. Y si eres una persona enfocada en la ganancia de músculo, mi consejo es el siguiente. Pauta una cantidad mínima de carbohidratos con la cual te sientas a gusto, la cual digieras bien. No solamente se basa en comer carbohidratos porque sí, en meter una cantidad demasiado elevada, sino también se trata de asimilarlos. También he visto, por ejemplo, muchos casos en los cuales personas se pasan comiendo carbohidratos, pero no asimilan todos esos carbohidratos y luego dicen, es que tengo que meter muchas calorías al cabo del día para poder ir subiendo. Ya bueno, pero ¿estás subiendo bien? ¿Crees que estás subiendo medianamente limpio o estás rindiendo los entrenamientos? ¿O te estás pasando con la cantidad de carbohidratos y quizás deberías optimizar aquellos que consumes? O sea, incluso bajar un poco la cantidad, pero optimizar las comidas que haces, en lugar de hacer quizás tantas, hacer un poco menos, o al revés, si haces pocas comidas y metes una cantidad más o menos considerable, bueno, pues repartirlo un poco más a lo largo del día. Hay que optimizar un poco el tema de las comidas para digerirlos bien y todo eso influye, por supuesto, en cómo los asimilamos y si vamos subiendo poco a poco bien sin taparnos, que también el entrenamiento ahí juega un papel fundamental. Entonces, como digo, los carbohidratos, pues no son esenciales. Pero esto no deja de ser una verdad a medias, porque el cuerpo necesita glucosa y la obtenemos a partir de otros procesos. ¿Cómo entonces recomiendo hacer la cetosis? Bueno, pues puntualmente. Si estás en un proceso de definición en el cual quieres perder grasa o en esas últimas etapas de definición, ahí sí que puedes hacer 2-3 semanas de cetosis, 4 semanas, y no te va a venir mal, incluso puede ser una buena estrategia hacerlo. Pero hacerlo más tiempo no lo recomiendo, principalmente por eso, porque si estás intentando ganar músculo no es un proceso eficiente. Y además los carbohidratos, que no lo he dicho en otros episodios, pero los carbohidratos no es simplemente energía, o sea, es mucho más. Aumenta la IGF-1, activa mTOR, un proceso importante a la hora de ganar masa muscular, reduce el cortisol. Si comemos muy pocos carbohidratos, hay personas que se sienten mal a la hora de descansar, a la hora de recuperarse.
Es cierto que es un proceso en el cual nos vamos acostumbrando poco a poco. O sea, si yo, por ejemplo, entro en cetosis, no voy a sentirme bien de hoy para mañana. Es un proceso en el cual el cuerpo tarda en adaptarse. Y personas que llevan haciéndolo más tiempo, durante alguna temporada, que ya llevan una vida activa, que llevan entrenando muchos años y que tienen una flexibilidad metabólica mayor, pueden entrar en cetosis más fácilmente, no se van a sentir tan mal como una persona que, por ejemplo, sea sedentaria y nunca lo haya probado. Entonces, en definitiva, varía mucho de persona en persona. Pero mi recomendación, para cerrar un poco este episodio, sigue siendo la misma. La cetosis es un proceso que no es óptimo para ganar masa muscular, pero que puede ayudarnos en la pérdida de grasa. Y sí que es cierto que también podemos ganar músculo, pero hay enfoques un poco más orientados a eso. Subimos un poco la cantidad de carbohidratos, no vamos a ganar grasa simplemente por aumentar la cantidad de estos. Y siempre que cumplas con un entrenamiento intenso, el cual demande esos carbohidratos, pues no tienes por qué tenerles ningún miedo. Que hay personas que todavía a día de hoy tienen miedo. O bien a las grasas, porque igual las grasas engordan, porque las grasas colesterol, patatí patatán. Bueno, esto, los carbohidratos, lo mismo. Sigo leyendo historias de si consumes carbohidratos a partir de X hora, pues los vas a acumular como grasa porque no los utilizas como energía. Bueno, en definitiva, no tiene nada que ver eso, al final tenemos que ver el conjunto de la vida diaria que llevamos, tanto entrenamiento como nutrición, como enfocarlo un poco todo bien para optimizar el proceso, pero si estás intentando ganar músculo, sube un poco la cantidad de estos, sobre todo si estás en un proceso en el cual también me llegan personas y llevan ciertas semanas en cetosis y oye, es que se sienten mal, es que están cansados, es que no descansan bien, es que no progresan en el entrenamiento, bueno, pues cámbialo. No hace falta que sigas con un enfoque que ves que no te viene bien del todo, o sea, ya tendrás tiempo en una etapa posterior de hacer alguna semana de cetosis, ver qué tal te sienta. Pero ahora, si estás intentando ganar músculo, intentando subir de peso poco a poco, bueno, pues prueba con otro enfoque que seguramente te venga mejor. La cetosis no lo he comentado, pero también para mantenimiento puede ser una buena estrategia, que hay personas que también lo hacen y les va bastante bien. Así que bueno, para otro episodio hablamos o debatimos un poco acerca de otras estrategias. Hoy quería simplemente comentar este tema porque todavía me siguen llegando algunas dudas. Ya me habéis preguntado algunas cosas para que haga ese episodio de preguntas y respuestas, como comenté el martes por aquí. Así que nada más, espero que os haya resultado interesante y nos escuchamos de nuevo pronto por aquí. Chao.